inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. La palabra de Dios. Acá no nos referimos a la palabra de Dios escrita solamente y voy a hablar. Romanos 17 dice: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy voy a dar una enseñanza, no solamente un mensaje. También Dios habla de la palabra hablada directamente a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestro espíritu por revelación, produciendo en nosotros convicción y confirmación. Dios habla en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento Dios hablaba directamente a los hombres. Podemos ver a Ezequiel, Jeremías, Oseas, que decían: la palabra de Jehová vino a mí, o vino sobre mí y me dijo. Esta palabra debe de estar totalmente sujeta a la palabra escrita. Quiero aclarar eso. Las palabras que Dios nos puede dar de forma personal tienen que estar sujetas a la palabra escrita, a la palabra de Dios, si no, no es válida, porque nuestra ley es la palabra de Dios y nadie puede salir de esta constitución espiritual que tenemos. Eso está muy claro. Pero la Biblia dice en Romanos, y vamos a leer Romanos capítulo 8, algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 9, por ejemplo. Arranquemos con el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es muy claro. El siguiente, el 14, para complementar el contexto, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Evidentemente, aparte de la palabra, tiene que haber un espíritu que nos guíe. Porque yo conozco mucha gente que lee la Biblia, pero no se guía por ella. ¿Me explico? O sea, que no pasa por leer solamente. Pasa porque el Espíritu Santo, a un espíritu vivo, le guíe a caminar conforme a la palabra. Y el último, el 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acá nos dice que el Espíritu, no dice la Biblia, el Espíritu, ¿verdad? Dice a nuestro espíritu, nos confirma, nos habla de que somos hijos de Dios. Puede ser que el Señor ponga en ustedes, por ejemplo, un versículo bíblico que de repente te produzca una convicción, una revelación, un significado y dirección, y arda algo en tu corazón al leer un versículo bíblico que tal vez ya lo conoces de memoria. A mí me ha ocurrido, yo leí la Biblia, leo todo el día la Biblia, en mi trabajo leer la Biblia, estudiar la Biblia, pero cada tanto pasajes que lo conozco de niño leo y me activa algo, y esa es una palabra de Dios hablada directamente a mi corazón de forma especial. Puede ser también que esa palabra que venga, tenemos que llevarla por obra directamente, inmediatamente, cuando tenemos una revelación, hasta recibir la siguiente dirección. Mucha gente dice, siente en su corazón: esto tengo que hacer. Y mientras no da ese paso de fe, el siguiente paso, la siguiente dirección, el siguiente direccionamiento no se da. Tenemos que desarrollar nuestra fe activándola, llevándola por obra. No hay atajo en este tema, mis hermanos. Como dije la otra vez, el ejemplo del gimnasio que a la gente le gustó. Si yo me voy a un gimnasio y le digo al profesor: quiero bajar de peso, quiero tener este volumen muscular, bajar mi grasa, etcétera, todo, y él te da una dieta, te da una disciplina de trabajo,
te da los aparatos del gimnasio, te pide un tiempo de descanso, un tiempo de ejercicio, etcétera, y uno no cumple, no se dieta, no asiste todos los días al gimnasio, no entrena como tiene que entrenar, camandulea, como se suele decir vulgarmente, en vez de hacer 10, hace 5 y come cualquier cosa por la calle, y después de 6 meses dice, mira, un poco no logré lo que quería, este gimnasio no vale para nada y esta persona es inútil. Eso sería muy injusto. Y es lo mismo que ocurre en la iglesia. Viene a la iglesia, escucha la prédica, siente en su corazón algo, no ora, no activa esa palabra, no obedece, no estudia la Biblia, no ayuna, no se congrega regularmente, no da pasos de fe, y después de 6 meses dice, no, esa iglesia no vale para nada, Dios es toda historia. Entonces así de injustos somos muchas veces. La Biblia nos insta y nos enseña que la llave de la bendición es la obediencia. No hay nada que hacer. La fe sin obra es muerta en sí misma. Hemos determinado y establecido 3 cosas básicamente. Primero, que Dios ha dado una semilla o una medida de fe a cada uno de nosotros. Todos los que están aquí, si es que tienen a Cristo en su corazón, tienen una medida de fe. Tal vez muy pequeña como un grano de mostaza, pero es una semilla viva que tiene el potencial de ser el árbol más grande. Segundo, la fe viene o es aumentada por el oír la palabra de Dios. Y tercero, Dios nos puede comunicar directamente su palabra en nuestro interior de forma específica. ¿Cómo podemos hacer crecer la semilla en el terreno de la palabra de Dios? Obedeciendo su palabra. Romanos 17 dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Tenemos que establecer, y acá quiero que escuchen bien porque no quiero que produzca confusión lo que voy a hablar. Para mí es muy importante que ustedes entiendan lo que les quiero enseñar ahora. El oír, ¿qué es lo que es oír? No está hablando de un acto pasivo de escuchar un sermón o leer la Biblia de forma mecánica. Lo que Pablo está queriendo decir es escuchar, prestar atención, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Escuchar no es solo una audiopercepción, escuchar sonido y palabras. El concepto va mucho más allá. Es escuchar y actuar sobre lo que se ha oído. La fe crece y es desarrollada por medio de escuchar, poner en acción la palabra de Dios. Cuando Dios habla, siempre hay un mandato imperativo de lo que Él dice. Nosotros actuamos sobre tal orden o decidimos desobedecerlo. Un padre puede decir a su hijo, quíteme la basura afuera. Él se entretiene jugando, luego se olvida la orden. Viene el padre, ve que no se cumplió su orden, empezaron los problemas. Pregunto, ¿escuchó la orden de su padre? Tuvo una percepción del sonido de la voz de su padre, pero no obedeció, no escuchó, no actuó sobre su palabra. Aunque lo haya oído, no escuchó. La desobediencia a la palabra de Dios, gente, y escúchenme, impide el crecimiento. Es por eso que hay muchos anémicos espirituales en la iglesia. Hay muchos cuadraplégicos espirituales en la iglesia, donde tienen despierto la mente, pero no sus brazos ni sus piernas para caminar o actuar, porque no obedecen la palabra de Dios. Esto es lo que muchas veces ocurre inclusive en nuestras vidas. Recibimos un direccionamiento interior de Dios. Por ejemplo, sentimos claramente una voz interior que nos llama a orar, o por ejemplo a volver a congregarnos regularmente o a estudiar la palabra, pero no lo hacemos, dejamos pasar el tiempo. A muchos ya nos pasó eso, ¿verdad? Dios hace rato te llama y a veces termina el año. Por ejemplo, este año voy a estudiar la Biblia sistemáticamente. Pasa un año, no terminó, no estudió. Este año Dios voy a ayunar o me voy a apartar 3 días para estar a solas con Dios. Pasó el año y no lo hizo. Posterga. Nos sentimos un poco incómodos, como si tuviéramos una piedrita en el zapato, pero no le hacemos caso. Seguimos caminando en esa desobediencia. Seguimos desobedeciendo hasta que de repente la voz se va apagando. Cada vez nos parece menos importante aquello que nos incomodaba. Nos acostumbramos a vivir con esa incomodidad. La fe se desvanece o se detiene en ese nivel. Luego empezamos a dudar de lo que realmente Dios pueda hacer. Agréguenle a esto conversaciones o lecturas que contritan el Espíritu Santo y de a poco
todo se apagará hasta que estaremos convencidos de lo contrario, de la antife, de que todo era solo una ilusión. Así muchos llegan a abandonar completamente la fe y no agradan a Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo gente que aquí en esta iglesia, en este púlpito, ha recibido a Cristo. Bueno, ellos dijeron eso. Han orado, han llorado, se han caído, han apasionadamente empezado a predicar la palabra. Y de repente, cuando pasa ese tiempo, ese primer momento, empiezan a venir la realidad, ¿verdad? La realidad, ¿cuál es? La lucha, el abandono, los amigos, la burla, el oprobio, las luchas mentales, espirituales, la sociedad misma, la forma de divertirse a la sociedad, contrita totalmente la presencia del Espíritu Santo. Después aparece el noviecito, la noviecita, que se va a convertir alguna vez, ¿verdad? Y que vamos ya por fe ponernos novio con él para ayudar a Dios. Y después el novio ya no quiere más venir, ya involucra el corazón. Y después sí que ya es vos o yo o tu Dios, y elige a él. Y después el novio ya le lleva bien ya al mundo. Y después de un año, ya que ella no viene a la iglesia, vuelve a encontrar por algún lugar y mira a otro lado para no saludarte. Después ya la mejor defensa del ataque. Y dice: ¿por qué no estás más en la iglesia? Y porque esto y porque aquello. Empieza a buscarle pelo al huevo, encuentra, ¿verdad? Y después ya, ¿sabes qué? Hay casos, algunos dicen que Dios ya no existe. Dios no existe, Dios. Así fue un proceso. Así como la fe, crecer es un proceso, perder la fe también es un proceso. Nadie pierde la fe de la noche a la mañana. Fuimos descuidando. Pero si retornamos al lugar donde dejamos nuestro primer amor. Entonces, ya no me refiero al novio, chicas, estamos hablando de la fe. Retornar al lugar donde dejamos nuestro primer amor. Tu fe sencilla, esa fe sencilla, sin cuestionamientos, por las circunstancias, por la lógica humana, esta fe empieza a crecer y se ve el resultado. Actúa, logra las cosas, nos proyecta y nadie entiende cómo, pero es de Dios. Jesús dijo algo muy claro, y escuchen. Él dijo que el que recibe su palabra y la guarda, esto significa actúa sobre ella, ese es el que le ama. Por lo tanto, tu fe no puede crecer más que tu obediencia. Repito, tu fe no puede crecer más que tu obediencia. Esa es una ley inmutable de la fe. Quiero que la gente sepa. Gente que está desanimada en su fe, empieza a leer la Biblia, a obedecerla, y va a ver que de a poco su fe va a ir aumentando hasta ser sólida y lograr cosas que de otra manera no se lograrían. Ahora, vamos a comenzar donde estamos, porque algunos acá tendrán mucha fe, otras poca fe. La Biblia dice que nosotros vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Eso habla de etapas. Así que necesitamos comenzar donde estemos con lo que tenemos hoy. Algunos dirán: tengo muy poco. Pero tenés algo. Otros dirán: tengo mucho. Amén. Y vamos a tener más. No podemos echar una legión de demonios si primero no echamos un demonio. Y estoy parafraseando aquello que Jesús dijo: tus discípulos no pudieron echarle al demonio que tortura a mi hijo. Y él dijo: hombres de poca fe, este género no sale sin oración y ayuno. Quiere decir que necesitamos mayores niveles de fe para mayores proezas espiritualmente hablando. Sí. Ahora, en otras palabras, no nos podemos extender hacia afuera para hacer algo más allá de nuestro nivel de fe. La fe crece por medio de una serie de pasos progresivos. Y aquí te voy a poner el ejemplo de uno de los mayores hombres de fe de la historia, el apóstol Pablo. Él tuvo que esperar 14 años hasta que su fe creciera y luego salir hacia afuera de esa dimensión de fe y cumplir su mandamiento o su llamado a Dios. Fíjense, Gálatas, capítulo 1, vamos a leer capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1, versículo 15. Fíjense lo que escribe el apóstol. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren lo que es esto. Esto es fundamental. ¿A quién le agradó? ¿Le apartó cuándo? Cuando se fue por primera a la iglesia. Desde el vientre de su madre. ¿Y le llamó por qué? Por su gracia. Miren,
Los escogidos de Dios, aquellos que serán salvos, porque no todos serán salvos, no son mejores los que no van a ser salvos. Dios reposó sobre ellos su gracia en su omnisciencia, en su absoluto amor y gracia. No entendemos por qué, no entendemos, pero nos queda creerle y actuar en eso. Pero es pura gracia. Nadie está acá porque era mejor que otro. Estamos aquí por pura gracia. Cuando vos entiendas esto de una manera tan profunda, ya no vas a tener tiempo de jactarte ni de creerte mejor que nadie. Sencillamente te vas a humillar y toda la gloria le vas a entregar a Dios. Ahora, fíjense lo que ocurre acá, hermano querido. El 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Él fue llamado por Dios, fue a Arabia, y 3 años después fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. 15 días de instrucción de la fe con un apóstol que estuvo con Cristo, porque Pablo no le conocía a Jesús. Y fíjense cómo va en una etapa de crecimiento. Y ahí encontramos en Gálatas 2:1, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Vieron las etapas del apóstol? Él estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Fue y visitó a Pedro 15 días. Se nutrió la palabra de Dios. 14 años después subió para ver si todo lo que había predicado no ha sido en vano. Fue un proceso de fe, y vemos en sus cartas mismas, sus cartas cronológicamente escritas, entendidas escritamente, se ven cómo fue creciendo su madurez de fe en él. Uno no puede tener la madurez de fe a los 1 año que a los 20 años, si es que está creciendo. Puede haber uno que en 3 años ya tenga más madurez que uno de 20 años de creyente, pero depende de cada uno. Ahora, el desarrollo de la fe de Pablo tenía que ser del mismo tamaño. Escuchen, el desarrollo de la fe de Pablo tenía que ser del mismo tamaño o igual a los problemas y retos que enfrentaría en su ministerio apostólico. Esto a mí me consuela mucho. Como yo dije la otra vez, yo meto la pata, ¿verdad? Y me gusta reconocer que meto la pata. Me quita la carga de ser perfecto, me ayuda a ser una persona transparente y sincera, y también me hace reconocer mi debilidad para que la fuerza de Dios repose en mí. Yo muchas veces he dicho, y yo creo que hasta es de Dios ese aguijón, cada tanto digo que yo no estoy al nivel de lo que Dios ya me está dando. Y bueno, de repente a lo mejor es cierto eso también, ¿verdad? Es pura gracia. Y cuando quiero desanimarme y decir, voy a relajarme más, parece que me acuerdo que el Señor pone en mí de que Él sabía ya cómo yo iba a ser, qué iba a hacer y los errores que iba a cometer. Te explico. Cuando vos te acercaste a Cristo, Él conocía tu corazón mejor de lo que vos conocés. Sí. ¿Y Él ya sabía lo que vos ibas a hacer bien o mal en el futuro? Sí. Pero te escogió lo mismo. A Él no le sorprende nada. Él no dice, y a este que le traje para ser mi hijo y me hicieron, mira un poco lo que me está haciendo. No, Él ya sabía ya y te escogió. Entonces dice la Biblia que para el justo todo es justo, y para el torcido todo es torcido. Yo puedo decir, si es así, voy a hacer lo que quiero nomás ya. Pero para el justo, si es así, voy a entender que estoy en un proceso, en una etapa, que me quedan cosas por delante. Voy a arrepentirme, voy a depender de su gracia. No me voy a desanimar, porque no depende del que quiere ni el que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. No hay lugar para tirar la toalla, depende de Dios. Voy a seguir caminando. Dios, ayúdame a superar esta situación que vivo hoy. Perdóname por este o aquel pecado. A veces inclusive tenemos que ser muy sinceros con Dios y decirle, Señor, me gusta esta actitud que tengo, quítame porque no es bíblica. Porque a veces también tenemos ira, enojo, rabia, ¿verdad? Importantes que pidamos a Dios, o pecados de índole moral, lo que fuera. El tema es caminar con Dios sin desmayar hasta que el Señor cumpla su obra en nuestras vidas. Eso les digo ya, y después no me digan, el pastor Emilio no me advirtió. Aquí no hay lugar para retrocesos. A medida que nuestra fe crece, nuestra habilidad para confiar en Dios crece. Comienza en un Dios amante. Algo fundamental para el crecimiento de la fe es el amor. Escuchen, Gálatas 5:6. Quiero que lean porque acá les quiero enseñar algo. Dios me habló
en mi corazón me reveló algo en este versículo. Dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando uno ama, tiene fe. Les explico. Y Dios me habló a mí el miércoles en la zona de Chacarita. Yo me fui por primera vez en mi vida en esa zona. O sea que entré hasta el bajo. Y al pasar, uno ve tanta necesidad, hermanos. Había niños que vos te das cuenta que no están sanos. Sus pancitas grandes, sus piernas finitas, sus ojos orbitados, su color de piel amarillenta. Te das cuenta que no comen bien, no tienen. Y después tenemos que ver también la parte intelectual, la educación. Había mucha basura en un arroyito que pasaba, problemas de salubridad, de mentalidad. Y cuando yo le miraba a esos niños, eran atendidos, dije yo esto, porque esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Si fuese mi hijo, dije yo, y ahí cambió todo. Si mi hijo fuera desnutrido, si mi hijo tuviera problemas de educación, de salud, si mi hijo tuviera sus dientes todo podrido, si mi hijo tuviera lleno de bichos en el estómago, y hermano, ahí me quebré, me levanté mi mirada, vi toda esa necesidad y dije, Señor, aquí tenemos que levantar algo, de alguna manera. Tenemos que bendecir a esta gente. Y empecé a creer. Y con mi esposa empezamos a recorrer y a mirar. Y entramos en las casas de los vecinos, nos recibían con amor, con respeto. Venimos a bendecir su comunidad, señora. Una señora me dijo, mi hijo es drogadicto, se quiere suicidar. Otra persona me dijo, una mamá me dijo, tengo 4 hijos de 4 hombres distintos. El papá de uno está allá, el papá del otro está allá. Aquel tiene con aquella y con la otra. Era un desastre todo. Y la compasión, el amor. Porque pensé en mi hijo, para serte sincero. Dije yo, si Emilito estuviera en ese lugar, yo dedicaría mi vida entera para levantar ese lugar. Para que mi hijo sea bendecido. Porque así es, hermano querido. El amor desarrolla. ¿Por qué un matrimonio que está por perderse todo le dice, jale a ese tipo? Y ella dice, voy a darle una oportunidad más. Porque le ama. Ese es el tema. Le ama. Vamos a creer un poquito más. Vamos a creer. Como esa mujer que era en nuestra iglesia, no viene más no porque no quiera, sino porque está en otra circunstancia, otra situación, vive lejos, que su hijo era drogadicto. Y con mi esposa le ministramos hace 7 años atrás. Y él venía a la iglesia, ponía acá su navaja, todas sus cosas y su droga, pero después caía y robaba microondas, robaba todo lo que había. Era una pobreza tremenda donde vivía esa mujer esforzada. Y una vez de rabia que me dio, le dije, señora, déjale ya a tu hijo, hace tu vida. Él ya tomó su decisión, un hombre grande y era su hijo. Y ella lloró. Y le decía, déjale, señora, ya déjale, esto ya no puede más. ¿Hace cuánto está con...? Y agarré y me dice, no puedo dejarle. ¿Por qué? Y empezó a decir, porque es mi hijo, porque le amo. Y cuando dijo eso, algo así como fue una muralla que me puso ahí, un límite, me dijo, cállate. Esta mujer sigue creyendo porque ama. Porque ama. No vaya a pagar su fe, que siga peleándola, porque a lo mejor el siguiente paso va a haber victoria. La fe, hay que amar para tener fe. Hay que amar. Habíamos dicho que es imposible actuar sobre la palabra, Habíamos dicho que es importante, actuar sobre la palabra de Dios. Eso es un acto de fe, pues es confiar en Dios y no en nosotros o en nuestras fuerzas. A veces la Biblia nos da una orden que aparentemente contradice la lógica que tenemos que seguir. ¿Me explico lo que le digo? Pero hay que creer lo que la Biblia dice. Jesús trata con la interrelación del amor y la obediencia. Él dice, el amor y la obediencia van de la mano. Estoy parafraseando, no dice así en la Biblia. Dice la Biblia en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos
los guarda, los lleva por obra, ese es el que me ama. O sea, si la fe es leer y creer la Biblia, y creer es llevarla por obra, significa que el que le ama lleva por obra la palabra de Dios, demuestra un verdadero amor hacia el Señor, porque está dignificando, si vale la expresión, la palabra, porque está diciendo con su actuar: yo creo lo que dice acá. Si yo a alguien le doy un consejo y no me hace caso, yo quiero suponer que pensó que mi consejo no era suficientemente bueno como para llevarla por obra. ¿Me explico? Si Dios te da un consejo a través de su palabra y vos no lo obedeces, le está diciendo a Dios con tu obra, no con tu boca: Señor, creo que tu palabra no es suficiente para salir de esta situación. ¿Me explico? Entonces empezamos a nuestras fuerzas. La Biblia dice perdonar, y vos decís: no le va a salir tan gratis. No le va a salir tan gratis. Y le torturás un poquitito más. Y no das el paso del perdón. La Biblia dice: al que te pide, dale. Hay gente acá que tiene que perdonar deudas para no amargarse más la vida. Tiene que soltar nomás ya. No, hace 10 años está detrás de ese y me va a devolver lo que me debe. Hay veces que ya no se puede. Vas a tener que dar ese paso y vas a liberarte. La obediencia es la prueba del amor a Cristo y a lo que Él ha declarado. Ahora Jesús continúa diciendo en Juan 14, 21 en adelante, 23, 24: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mire, el que lee la Biblia, la cree, la activa, es el que me ama. Y el que lo hace, mi Padre y yo le amaremos y nos manifestaremos a Él. Le mostraremos que no somos un Dios solamente de letras, sino de espíritu, es real, que vive el día a día. Cuando a mí me dice alguien: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo le digo: ¿tenés tiempo para escuchar mis testimonios? Te voy a contar dónde está mi Dios. Porque a Dios le plació no que la gente le crea por fe. Miren, el que no me ama no guarda o no obedece mi palabra. Es muy sencillo. Esto quiere decir que escuchamos su palabra y la guardamos. Es decir, la ponemos por obra, actuamos sobre lo que oímos. Si no obedecemos, es porque no amamos, y entonces la fe no puede operar. Sin el ejercicio de la fe no puede haber crecimiento de la fe. Muy sencillo. Sin el ejercicio de la fe no puede haber crecimiento de la fe. Es como el cuerpo humano. Sin el ejercicio físico no puede haber desarrollo del cuerpo. Necesitamos. Y a veces cuando entrenamos, cuando trotamos, cuando hacemos un deporte, nos duelen los músculos, se tienen que ir acostumbrando al nuevo ejercicio, a la nueva forma de vida. Todo el mundo come asado, pizza, hamburguesa, y nosotros tenemos que comer nuestra ensaladita, ¿verdad? Y es un esfuerzo, pero después vienen los resultados, vienen los rendimientos, ¿verdad? Viene la salud, viene la estética, viene un montón de cosas, por ponerte un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Así también en la fe. Tal vez hay muchas cosas que nos gustaría hacer en nuestra carne, pero lo dejamos de hacer porque perseguimos un propósito. ¿Me explico? Si no obedecemos es porque no amamos, y entonces la fe no puede operar. Sin el ejercicio de la fe no puede haber crecimiento de la fe. Por lo tanto, nuestra fe crece en nuestro amor por Jesús, en respuesta a escuchar la palabra de Dios. Ahora, yo aquí quiero volver a insistir en algo. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 17. Dios nos habla a través de su palabra. Y hay dos formas que podemos entender su palabra. Dos formas, y escuchen, porque quiero ser bien bíblico. Una puede ser por la palabra escrita, que es la Biblia. Cuando uno lo lee, lo entiende, se le revela, lo activa, lo lleva por obra. Y la otra es a través de una experiencia subjetiva, personal, mediante el cual Dios nos habla directamente a nosotros. Y aquí quiero ir. La Biblia nos cuenta de cómo los hombres oían la palabra de Dios. La Biblia dice que era a veces voz audible, o por sueños, o por visión, o por visitación angelical, o a través de la boca de un siervo ungido, o de alguna otra forma, o una circunstancia. A ese tipo de comunicación la Biblia llama la palabra de Dios. Entonces Dios habla por la palabra escrita, que es la Biblia, y también habla por la palabra hablada, valga la redundancia, o recibida directamente de Él hacia nosotros de forma personal. Cuando Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no solo se está refiriendo a la palabra escrita. Y aquí quiero ser claro.
Miren lo que dice Hechos 17:11. Esta es una enseñanza. Porque muchos dicen la palabra de Dios es la única, no hay otra forma. Sí, cierto, muy cierto. El canon está cerrado y la Biblia es nuestra máxima autoridad. Pero Dios también nos habla de forma personal. Y eso que Dios nos habla tiene que estar sujeto a la palabra escrita para ser válida. Pero Dios habla. Miren lo que dice Hechos 17:11. Vamos a ir a la Biblia. Es muy interesante. Escribe Lucas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, recibieron la palabra y escudriñaron la escritura. ¿Qué significa eso? Todavía no tenían el Nuevo Testamento compilado, que apareció recién 100 años después de que Cristo murió. Por lo tanto, la palabra y la escritura en este versículo no son la misma cosa. La palabra era el mensaje verbal y ungido predicado por los apóstoles. La escritura era el Antiguo Testamento que ellos recibieron la palabra y escudriñaron la escritura. ¿Me explico, gente? ¿Estamos, sí o no? Un parpadeo sí, dos parpadeos no, ¿sí? Gracias. Muy bien, gracias. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Porque estoy enseñando. Porque con todo esto, todo de lo profético, de lo apostólico, tenemos que tener cuidado y llegar a un equilibrio, porque hay muchos también que son profetas, pero empiezan a decir cualquier batata y hay que tener cuidado. Para eso tenemos que conocer la Biblia. Nosotros somos de una línea profética, apostólica, pero tenemos una línea muy equilibrada y bíblica. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como, no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, vemos un ejemplo adicional de la palabra hablada de Dios a diferencia de las escrituras. En este versículo dice: la palabra de Dios se refiere a aquello que fue predicado y proclamado a través de la boca de los hombres ungidos y fue recibida como la palabra del Dios viviente directamente de Dios hacia el hombre, usando hombres de carne y hueso para proclamarla. Cuando Pedro dijo al cojo que se levantara en Hechos 36, lo que habló fueron palabras vivas que produjeron la sanidad del cojo. Le dijo: oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esa fue una palabra de Dios que produjo sanidad en ese cojo. Para ese cojo, las palabras articuladas por la boca de Pedro vinieron a ser la palabra de Dios, a través de la cual, o de la boca de un instrumento humano, el siervo ungido de Dios. Ahora, Dios sigue hablando hoy. Dios sí, hay algunos que llevan a un extremo y dicen lo que está en la Biblia y punto. No vaya a decirle vos: Dios puso en mi corazón este. No hay eso. No vaya a decirme una palabra profética. No hay. Porque ya se acabaron las profecías, se acabaron los profetas y tienen su teología bien estructurada y argumentada para poder explicar que eso ya no ocurre más hoy. Yo personalmente pienso que muchas de esas teologías fueron elaboradas para justificar la falta de fe de ellos. Porque yo les voy a dar testimonios prácticos y versículos bíblicos de que Dios sigue hablando. Dios todavía habla hoy por medio del Espíritu Santo. Porque lo que está escrito en Hechos de que somos guiados por el Espíritu de Dios no fue para los creyentes del primer siglo, fue para todos los creyentes de todas las edades hasta que Cristo vuelva a la tierra en su segunda venida. Eso no fue escrito solamente para ellos, fue escrito para toda la historia de la iglesia. Mediante siervos ungidos Dios habla. También Dios habla por medio de señales sobrenaturales, tales como sueños, visiones, seguridad o convicción interna, providencia divina o circunstancias. Repito, Dios habla, aparte de su palabra, por siervos ungidos, por medio de señales sobrenaturales, tales como sueños, visiones, seguridad o convicción interna, providencia divina o circunstancias. Reitero, todo esto que Dios nos hable tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Ahora, hay que aclarar que Dios nunca nos va a hablar
en experiencias subjetivas o personales que contradigan la Biblia. Cualquier experiencia personal debe de ser juzgada por la palabra escrita y estar en armonía con ella. Yo les conté mi testimonio de que quería meter a mi hijo en un colegio, en una escuela, y no encontraba algo que me cierre totalmente. No tenía paz. Durante meses buscamos, recorrimos varias instituciones, una linda, otra no tanto, otro nos gustó, otro no. Nos recomendaron amigos, orábamos con mi esposa, pero no teníamos paz. Inclusive llegamos a inscribirla a nuestro hijo en un colegio, y cuando salimos dijimos, ¿sabe qué, Lilian? Yo no tengo paz de que sea acá, no tengo gozo, algo me dice que este no es el lugar. Y yo estaba realmente afligido porque tenía máximo 15 días más para tomar una decisión, o si no se me cerraba el año de inscripción y mi hijo perdía un año, o tenía que meterle en cualquier colegio para ir rápido para no perder un año. Yo no quería, y lloraba. Y inclusive una noche no podía, a mí me despertaba, y después dije, ¿será que Dios me está despertando toda la hora para orar? Y oraba un ratito, así me dormía, me despertaba y le decía, Señor, por favor. Y una noche soñé que entré en un lugar y dos mujeres nos dijeron, aquí está la iglesia para tu hijo. Y yo dije, perdón, aquí está pero mi esposa acá me está diciendo, aquí está la escuela para tu hijo. Y yo dije, ¿dónde? En mi sueño, durmiendo. Aquí, me dijeron dos mujeres felices, y me desperté. Y no es que aquí y veía algo, no, así no me hizo. Wow, ¿qué voy a hacer, Señor? Al final otra vez no me dijiste lo que quería yo escuchar o ver. ¿Dónde? Era madrugada, oré, me desperté así, oré, Señor, ¿dónde? ¿Qué es lo que no podía? Fue algo espiritual, y me dormí otra vez. Y después le dije a Lilian, vamos a irnos a aquel colegio que nos fuimos una vez que nos íbamos a poder pagar. Vamos a irnos de vuelta. ¿Y para qué? Si es que ya no vamos a poder pagar, es una fortuna, es un buen colegio, pero no vamos a poder pagar. Vamos de vuelta, vámonos de vuelta. Vamos, me dijo mi esposa, nos fuimos. Llegamos porque ya nos habíamos ido una vez y habíamos hablado con unas personas y no aparecimos más. Y cuando abrimos la puerta de la oficina, dos mujeres nos dijeron, ustedes no iban a poner los cuernos, aquí el colegio de su hijo, pastor, venga, me dijo. Y yo, ¡pling! Me acordé de mi sueño, dos mujeres que me decían, este es para el colegio para su hijo. Y yo dije, Lilian, esto es de Dios. Y empezamos a hablar. Bueno, un poco larga la historia, lo que sí es que salió la beca. Teníamos que pagar 16 millones de matrícula y pagamos 650,000 guaraníes. Teníamos que pagar 2 millones al mes y pagamos 980,000 guaraníes. Y nuestro hijo al final está en un colegio. Y cuando salimos, lleno de gozo, cuando nos dijeron fue aprobado, pero el primero nos dijeron no se puede, la segunda dijeron fue aprobado, se abrieron las puertas y dos mujeres fueron las que nos dijeron, aquí es el colegio de tu hijo. Es un discernimiento. Está bien. Dios habló, o yo tengo la capacidad de recordar el futuro. O Dios habló, o el diablo habló. Dios habló. Cuando nosotros íbamos a comprar el terreno, y voy a contar esto porque es un testimonio, íbamos a comprar el terreno para la iglesia en el barrio Herrera. No, me acuerdo, me fui con mis primos, con un grupo de hermanos, entramos, nos posicionamos al lugar, oramos, declaramos bendición, esto que aquello, pero yo no tenía paz. Nuevamente no tenía. Le dije, Lilian, es lindo, está bien ubicado, pero siento que Dios nos quiere dar algo más grande. Averiguamos el precio, $100,000. Wow, $100,000. ¿Cómo podemos comprar esto? Como yo no podía quitarse préstamo por no sé qué cosa y un montón de cosas más, mi mamá me dijo, vamos a tal banco, yo tengo ahí crédito y vamos a quitar mi nombre y paguen en la iglesia en 4 o 5 años tantos millones mensuales. Y hicimos nuestros números, nuestros cálculos y hubiéramos podido, pero no me cerraba. Y yo me fui y me senté con el gerente del banco y mi mamá le dijo, necesitamos $100,000. Sí, no hay problema, que toca aquello, porque mamá tenía crédito. Y después empezó a decir cuánto tenemos que pagar, el interés, cuánto mensual. Y mientras le miraba, se me fue la voz del hombre y yo pensé en esto. Mi Dios es el reino, es el dueño del oro y la plata del mundo. Cuando viajé y venía en el avión aterrizando hacia Asunción, miré a Asunción y dije, mira un poco ese edificio, mira un poco, esa es zona de Villamorra, mira, ahí está el shopping. ¿Vos sabés cuánto vale ese shopping? $millones de dólares vale ese terreno. Pero parecía una maquetita, chiquitito. Y yo después miré así y vi el horizonte, el río Paraguay, el Chaco hasta allá, se veía todo enorme.
Dije yo, mira, un pedacito de arenita nomás. Y vale mi Dios, el dueño de todo esto, dije yo. ¿Verdad? Y mi esposa me dijo, mi amor, soñé. Escuchen, le va a parecer, y pido prudencia en esto. Yo me estaba afeitando, yo venía al culto, me dijo, mi amor, porque dijimos que no íbamos a comprar. Y me dijeron a mí, comprar esta oportunidad. Yo dije, no tengo paz. Y vinimos a la casa de Brasilia. Y me dijo mi esposa, soñé que una viuda nos donó un terreno, me dijo. Bueno, le dije, amén. Yo soñé eso, me dijo. Bueno, amén. Me callé, no es que dije yo. Vinimos aquí, después de unos meses, un primo mío le trajo una pareja, un matrimonio joven. Hablé con ellos unas 2 veces, dejaron de venir a la iglesia. Después mi primo, después de un tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Murió el papá de la chica. ¿De quién? Y esa pareja que vino. Y andaba para visitarle en tal lugar, están velándole al papá. Pero no les conozco, le dije, no vinieron más. Andá un rato, preguntaban por mí. No, nada, andá nomás vos, me dijo. Bueno, terminó el culto el domingo y me fui al salón velatorio, entré. Y me dijo, hola pastor, ¿qué tal? Hola, mis pésames, Dios le bendiga, mis pésames. Le saludé a todos y me fui. El siguiente domingo vino de vuelta la pareja. O sea, antes por cortesía, pues yo me fui al velatorio, no sé por qué. Vino de vuelta. Vino otra vez y otra vez y otra vez. Y después le vi a una señora con bastón, rellenadita, fumando en la entrada de Más que Vencedores. Aplicada. El humito ahí redondo. Le pasé así y entraba por medio de la flechita. No. Y me vio y tiró así, apagó y me saludó la pastora. Yo no la conocía y entré. Resulta ser que era la madre de esta chica y la viuda. Lo que sí es que en un año después que mi esposa soñó eso, esa viuda nos donó este terreno que ahora estamos teniendo esta iglesia. Y levantamos esta congregación sin un peso haber puesto en una zona exclusiva de la ciudad de Asunción. Proféticamente. ¿Por qué? Porque yo recibí una profecía cuando estábamos en Loma Valentina en el Mercado 4. Nos dijo un profeta, y ahí lo que se tropieza es que no creen en la profecía. Ustedes van a tener gente de la más alta sociedad hasta la gente más pobre en tu congregación. Y cuando vimos acá este lugar, este terreno, vimos que estamos en una zona de tanta necesidad como es Mundo Aparte y todo ese lugar. Y en una zona de embajadas, de mansiones. Y yo dije, esta es una ubicación profética. Quiero. Y nos donó. Pregunto yo, ¿cómo mi esposa supo que una viuda nos iba a donar el terreno? Eso fue palabra de Dios a nuestros corazones. Y muchos dicen fortuna. Bueno, no es fortuna esto. Nos donaron, yo no vi un peso. Nos donaron. Y tenemos un lugar para 900 personas. Vamos a tener 4 pisos cada ala de edificios, ¿verdad? Ahora, por fe, creo que vamos a comprar más terreno, vamos a tener más estacionamientos, vamos a tener escuela, porque ya creo. Es pecado no creer después de haber visto esto. Por eso el pueblo de Israel, y eso voy a predicar el próximo domingo, pecó y murmuró, porque habiendo visto la obra de Dios en Egipto, en el desierto murmuró. Dios habla, y te puedo contar así 1000 historias, sueños, visiones. A veces estamos orando en el grupo de intercesión y con Pepe, lo que solo tener un feeling lindo, así espiritual. De repente yo sueño, le digo, Pepe, esta palabra te doy, y le di, y se cumple. Y él me dice una confirmación. Hablé con un pastor de Camburetá, en Encarnación, estuve hace unos meses atrás, y le di una palabra profética a su esposa. Y me contó ahora, pastor, quiero contarte que se está cumpliendo lo que declaraste, me dijo. Y me contó el testimonio, amén. Y yo le dije, y yo quiero darte un regalo, le dije yo. Tengo acá unas camisas que no las usé, pero que no me quedan bien, me queda un poco corta el cuello aquí. Y vos tenés más o menos la contextura física. Mira, yo estuve orando para ponerme esta noche a un acontecimiento por una camisa, porque es un hombre que vive, ¿verdad? Y se probó una, acá tenés otro y otro y otro. Gloria a Dios y feliz. Y me dijo que el Señor te devuelva y te bendiga. Y mi esposa me llama, suena el teléfono. Así, delante de Dios, en ese instante. Hola mi amor, sí, ¿qué tal? Te quiero contar nomás, lo demasiado feliz me puse. Viste que yo estaba buscando un trajecito porque me estaba faltando, papá, pepe.
Y me fui a una tienda a comprar. Y la hermana, que era creyente, me dijo: te voy a sembrar. Y ahora estoy teniendo ese trajecito. Y gratis me salió, me dijo. Y el tipo estaba a poner la camisa: Dios te va a bendecir, pastor. Decirle a la pastora. Claro, vos podés decir: qué casualidad. Yo digo: qué grande es mi Dios. Así, tómalo. Tómalo. Dios está en todas las áreas de tu vida. Dios está en todas las áreas de tu vida. Esto es para el que cree. Para el que no cree, luego ni tú que va a ligar. Eso que dicen: no, eso no puede ser cierto. No creas. No creas. El que no crea, que no crea. No puedo hacer nada yo por el que no cree. Y no estoy hablando a los mundanos, estoy hablando a los creyentes. Porque hay creyentes que no creen esto. Te dice: Dios es soberano. Esto me pasó, qué casualidad, me dice. Y entonces, si Dios es soberano, no puede escapar nada de Dios. Todo viene de Dios. A Dios no le sorprende nada. Y fue de Dios. Y Dios me habló, di la palabra, se activó. Sembré, me sembraron. Y estamos viviendo en fe en este mundo. Y la viuda vino y está más que vencedora aquí. Y fue una palabra profética dada por Dios a su hija en sueños. Y mi hijo está en un colegio hoy que Dios me lo dio proféticamente con dos mujeres que me decían: aquí está la iglesia de tu hijo. La casa de la escuela. Sí, porque ya me fui ya. Entonces Dios habla, ¿sí o no? Dios todavía habla. Y la Biblia dice que habla. ¿Dónde dice Dios ya? Escuchen, gente, Dios ya no vamos a hablar por visión, ni por sueño, ni por nada. Esto es una herramienta que Dios nos dio. Miren que no estoy entrando en ese misticismo de que me bajó un ángel. Miren, había un hombre, un profeta. Él decía ser profeta. Disculpen que yo diga él decía ser, porque yo tenía mis dudas. Porque el profeta tiene que tener fruto, dice la Biblia. Si no, puede operar en un espíritu de adivinación nada más. Pero el tipo, toda la hora venían ángeles a hablarle. Pastor, me bajó un ángel hoy y me dijo: Campo, ¿te imaginaste? ¿Fue una visión? No, literalmente me dice: se apareció en mi pieza. Pero un ratito, ¿en serio? En serio. Puede ser también, ¿eh? ¿Y qué te dijo? Y esto, pues todos los días. Y una vez, ¿a dónde me volví loco? Cuando me dijo: eran las 11 de la mañana y un ángel vino y me despertó cantando. Y ahí llegué: déjate hinchar a las 11 de la mañana. El ángel estará alentándole a un hombre sacrificado que se levanta a las 5, no un vago como vos a las 11 de la mañana durmiendo un lunes. Déjate hinchar. Eso yo pensé, no le dije tampoco. Pero no me cerró. 11 de la mañana un ángel le: despierta, mi angelita. No. Y el vago ahí de 25 años despertándose: vaya y labure. Bueno. Y a mí no me hablaba nunca nadie. Yo no veía ángeles, no veía a nadie, me volvía loco. Pero en serio, una época me obsesioné. Yo quería mirar, oraba, de repente abría así mi ojo, a ver, nada. De repente así oraba y ahí no encontraba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me habló a través de un hombre, de otro pastor. Y me dijo: Emilio, vos tranquilo, me dijo. Vos sos mucho más bendecido que él. ¿Cómo yo voy a ser más bendecido que él si a él le vienen los ángeles a hablar todo el día y yo no veo nada? Y me dijo: la Biblia dice: mayor aventuranza hay en los que andan por fe y no por vista. Y si vos no ves y querés, eso es mucho más que habiendo visto, ya no le queda otra opción, tienen que creer. Caminar por fe. Cuando yo, por ejemplo, me iba a casar con mi esposa Lidia, yo puse 3 pruebas. Porque leí la historia de Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan que dijo: ve y conquista esta batalla, gánala? Y él que dijo: yo te voy a dar, le dijo el Señor, ya es tuyo, le dijo. Y él le dijo: te voy a poner una prueba, voy a poner una esponja. Si amanece la esponja mojada y todo seco alrededor, fue tu palabra. Y apareció así. Y dijo: bueno, vamos a hacer al revés ahora. Si aparece todo mojado alrededor y la esponja seca, es tu palabra. Y apareció así y ahí se animó y se fue. Y yo dije: yo también voy a poner una prueba. Y puse 3 pruebas cuando éramos novios, ¿verdad? Que sobrenaturales. Era no sé qué cosa, una disparate, no quiero ni decir. Eran cosas así. Y es más, me dijo un pastor: orá. Y oré en voz, o sea, oré en mi mente para que el diablo no escuche y le cuente a ella que es el secreto. ¿Entendés? Porque el diablo no puede leer tu mente. Entonces yo en mi mente nomás ni escribí por ahí, nada. Estas 3 cosas, no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba. Y después le dije a un pastor, a un amigo: pastor, no me da ni una prueba a lo que el Señor le pedí.
Y me decía, mira, Dios honra la fe, Emilio, me dijo. Vos tenés que tomar tu decisión en fe. Y después me fui y escuché en Obedida ahí la prédica del pastor José Chema Reynoso, Charles Stanley. Y decía, muchos hoy en día usan a Gedeón como un ejemplo. Gedeón no es un ejemplo, Gedeón es un antiejemplo. Gedeón no creyó y pidió 2 pruebas a Dios. Y mucha gente hoy dice, quiero como Gedeón que me dé una prueba. Eso no es fe, Dios honra la fe. Y vos sabés que ahí escuché la voz de Dios. Me dio una paz, quité las 3 pruebas de mi corazón y le acepté matrimonio a Lilian, que tanto me está insistiendo y pidiendo. Y le dije, vamos nomás ya a casarnos. Y bueno, y hoy disfruto ya casi 10 años de un matrimonio hermoso. Y miren que me dijeron de todo. Vinieron profetas y me dijeron, se va a secar tu ministerio porque ella no es la mujer para tu vida. Y aquí estamos, es la mujer para mi vida. Y Dios me prosperó y me bendijo y todo. ¿Por qué? Porque creí la palabra de Dios, que lo malinterpreté. Usé la palabra de Dios como un argumento, Gedeón. Pero después un hombre de Dios, un ungido, predica y me muestra la verdadera óptica del Espíritu. Y Dios me habló a través de esa prédica y la creí. Y Dios honra la fe. Tenemos que tener fe. ¿Estamos, gente? Hay una amonestación repetida varias veces en la iglesia de Apocalipsis. Con esto termino. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vas a leer, son largos, pero ahora no lo leas y léelo en tu casa. Dice esta exhortación a todas las iglesias. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice a la iglesia. Está escrito en el tiempo presente continuo. A los que les gusta ni al original griego, al original arameo, hebreo. Bueno, la palabra, lo que el Espíritu dice, es un verbo presente continuo. Significa que dice y lo sigue diciendo. Yo acá pido direccionamiento para la iglesia. A veces fallo, me estrello, el diablo me ataca y me dice, ¿viste? Y yo le digo, bueno, esto es por gracia, voy a aprender. La Biblia dice también que dice que tenemos que juzgar la palabra profética. Y nos dice que un falso profeta, si uno falló, el tema es juzgarla, porque uno también puede mezclar las cosas. Y tomé decisiones, me fueron mal, pero hay otras que tomé y me fueron muy bien. Y la mayoría de las decisiones que tomé craneando me fueron mal. Y las decisiones que tomé en fe y creyendo me fueron bien. No significa que tengo que anular el intelecto, pero cuando yo superpongo la circunstancia a la fe en Dios, voy a tener problemas. Este mismo tiempo, escuchen, el mismo tiempo de presente continuo es usado por Jesús en Mateo 4:4. Vamos a leer. Mateo 4:4. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vamos a vivir? De la palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos no solo por la palabra que Dios ya ha dado, escrita, sino también por aquella que continúa dando por revelación a nuestro espíritu, según Romanos capítulo 8. Como te conté de la escuela de mi hijo, el terreno, la iglesia, el casamiento con mi esposa y muchísimas anécdotas donde Dios me habló en distintas circunstancias y esa palabra me dio vida, me dio vida. Tenemos que buscarla con sinceridad. Esa palabra se puede ahogar cuando no hay fe, cuando hay pecado. Esa palabra se ahoga cuando no hay convicción de que Dios no está hablando. Mucha gente duda. Yo, por ejemplo, tengo fe para predicar. Yo soy un evangelista nato y soy un pastor porque Dios, bueno, me llamó al pastorado. Pero si yo me decís, ¿vos qué soy? Yo soy evangelista. Yo, por ejemplo, aunque ya Dios me ha usado para dar palabras proféticas, yo no soy un profeta de oficio.
Yo tengo duda y tiemblo todo cuando voy a dar una palabra profética. Porque por ahí si no, digo un disparate y le desoriento a la persona y a veces de repente digo, mira, no sé si es de Dios, pero ve un poco esto, así le digo. Hay gente que tiene fe y dice pa, y boom, se activa algo. Yo tengo fe al predicar. Yo cuando predico, mis hermanos, pero no acá entre ustedes me siento en mi sala. Cuando me voy a un colegio, cuando me voy a una universidad, cuando me voy en un ambiente hostil al evangelio, cuando me voy a un programa televisivo, donde no es que ahí están para contradecirte y para buscarte todo. Hermanos, me voy con temor y temblor. Se me agita así, tiemblo así mi corazón, así está. Así estoy sudo y oro y Dios mío, y estoy así, pero cuando me siento y me agarran el micrófono, me ponen en mi mano, hermano, se me encarna algo, hermano querido. Y suelto la palabra. Y la Biblia ahí se cae, pum, pam, pim, pam. Y predico. Una vez cuando iba a empezar en la facultad de filosofía de Coronel Oviedo a predicar, se paró el profesor y me dijo, nada de la Biblia o si no te quito el micrófono. Dice así, yo, aquí nomás me habló y se sentó. Porque le engañaron pues también. Le dijeron va a venir a dar una charla, una conferencia. Y después se enteró que yo era pastor. Y empecé como 5 o 7 minutos a dar vueltas. Y expliqué la cuadratura circular, la importancia del burro como ha de correr desde el punto de vista metafísico. Y empecé a hablarle de aquí, de allá, del guiso de mi abuela. Y de repente a los 10 minutos algo me pasó. Como que, ¿qué es lo que está haciendo vos? ¿Qué es lo que está haciendo vos? Sentí una voz en mi interior, me dijo, habla mi palabra. Y yo dije, ustedes como filósofos saben, ahí la apliqué ya, que uno es lo que lee. Y yo cuando quiero conocer a una persona, siempre le pregunto cuál es su libro de cabecera, porque eso me habla de quién es la persona, ¿verdad? Por eso, yo por ejemplo, mi libro de cabecera es la Biblia, dije yo. Y ahí me fui. Yo conté, hermanos, 102 personas había. Y prediqué la Biblia como una iglesia. Le miraba acostado hacia el profesor, ¿verdad? Que me dijo, y Cristo dijo, y esto, aquello, y esto, y no hay el absoluto, es un bíblico, no puede haber una verdad consensuada, hay una verdad o no la hay. Y empecé así, y hablaba rápido, me chabato para que el tipo no se pare y me quite. Y hablé, y terminé y dije al final, el que quiere tomar una decisión por Cristo, el Señor le llama. Hoy crea en Cristo, el Señor va mucho más allá de lo que usted puede entender. Parece 100 personas se pararon. 2 profesores, 2 alumnos no se pararon. Se sentaron así y se movieron. Y yo en vez de gozarme con esos 100, le tenía la mirada a esos 2. Y oré y oraron con ellos. Y cuando se sentaron y terminó todo, dije, gracias señor profesor. Se paró y vino directo a mí. Agarró el micrófono y dijo, muchas gracias. Bueno, podemos retirarnos. Se dio vuelta y me dijo, quiero hablar contigo. Y me fui y le dije, sí profesor, le dije, yo soy director de un colegio acá en la zona. ¿Podría dar el mismo mensaje también ahí? Delante de Dios te digo. Así que, ¿qué dice el Señor? El que me honra, mi Padre le honrará, dijo Jesús. Cuando yo creo la Biblia, predico la palabra, no tengo miedo. Mira, es fácil, hermano. No es fácil, hermano. No. Y a mí que no me vengan porque salí de tu púlpito. Yo me voy. Estuve esta semana en un programa que es secular. La otra me fui a debatir con gente de otra religión, con un ateo. Me voy. Hablo. Y no es fácil. Pero en todas esas veces Dios me honró. Porque yo entendí que si yo le honro a Él dando su palabra, Él me va a honrar a mí. Así que, ¿quieren ser honrados por Dios? Obedezcan la palabra de Dios. Activen su fe. Mire que le dejé herramientas muy prácticas. Y la próxima semana vamos a hablar de algo que cierra todo esto maravilloso, ¿sí? Para que tu fe crezca. Yo quiero ahora orar por ustedes y decirles lo siguiente: que Cristo es nuestro único Salvador.
que si vos no estás con Cristo, tenés que deponer tu rebeldía con Él. Tenés que venir a Él y yo quiero orar por Él, por vos. Aquel que sintió en su corazón en esta noche, por la palabra que estoy dando, que Dios le llama, yo quiero que dé ese paso de fe. Y quiero que nos pongamos en pie. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.